Existe filosofía de la ciencia desde Platón, por lo menos. Aristóteles fue un gran filósofo de la ciencia y aún hoy resulta una inspiración para pensar la ciencia. A veces se nos olvida en el día a día del laboratorio, en las prisas y en la presión por publicar. Y es que la ciencia, cuando funciona, lo hace porque hay un grupo de personas dispuestas a seguir mirando, a someter sus ideas al juicio de los demás, y sin patria, sin interés propio y sin miedo a ser refutadas. Un WhatsApp. La ciencia se construye con hechos, como una casa con piedras. Pero una colección de hechos no es una ciencia, como una pila de piedras no es una casa. La ciencia es un producto exclusivamente occidental, ¿no? Con esta idea de que nace a partir del paso del mito al logos en Grecia, nacen juntas la ciencia y la filosofía, y esto ha hecho que despreciemos otras tradiciones que han podido tener aspectos científicos relevantes. Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy os voy a traer un episodio que llevo cocinando, o mejor dicho, intentando rematar muchísimo tiempo. La verdad que bastante. Y os va a sonar el episodio un poco raro porque vamos a hablar de algo que a primera vista no parece que tenga mucho que ver con el día a día de un investigador. Pero ya veréis que sí y que tiene que ver bastante. En resumen, vamos a tratar de hablar hoy de filosofía de la ciencia. Pero antes de entrar en materia, dejadme que os cuente una historia. A principios del siglo XVII, todo el mundo daba por sentado que la Tierra era el centro de todo. Las estrellas, los planetas, el Sol, etc. Todo giraba a su alrededor en una danza perfecta e inmutable. Y así lo enseñaban los libros, así lo afirmaban los sabios y así además lo había querido Dios. Vamos, que no había discusión ninguna en torno a este tema. Pero hubo un señor, que quizás os suene, que se llamaba Galileo Galilei, que un día no, esto fue después de mucha práctica, decidió coger un tubo de vidrio que él mismo se había fabricado y apuntarlo hacia el cielo. Y lo que vio cambió para siempre nuestra manera de entender el universo, ya que consiguió ver montañas en la luna, manchas en el sol y sobre todo vio 4 pequeñas luces que giraban alrededor de Júpiter. No alrededor de la Tierra, no. Y no obviamente entonces alrededor de nosotros. Y aquí viene la idea que os quiero dejar antes de seguir, porque va a ser la idea, o mejor dicho, la metáfora que vamos a usar durante todo este episodio. Bueno, hasta ese momento todo el mundo tenía el mismo mapa del cielo, un mapa heredado, intocable, y lo que hizo Galileo no fue actualizar el mapa, sino que básicamente lo rompió, como os podéis imaginar. Y eso es importantísimo porque muchísima gente prefirió no mirar por ese telescopio, literalmente dicho. Algunos decían que el instrumento engañaba los sentidos, otros que lo que se veía allí era cosa del demonio. Y bueno, en el fondo yo creo que se puede entender para lo que eran los tiempos de aquella época, ya que, bueno, por otra parte los mapas son cómodos y cuando se rompen hay que ponerse a mirar otra vez, hay que cambiar esquemas mentales, etc. Y mirar de nuevo siempre da más trabajo al final que repetir lo que uno ya creía saber. Y esa resistencia a mirar es, en mi opinión, uno de los mayores obstáculos que ha tenido la humanidad para avanzar. Porque mirar, observar o experimentar, ya lo sabéis, es el primer paso del conocimiento científico. Pero, y aquí viene lo bueno, esto es lo que os quería contar, incluso eso, mirar, no es tan sencillo como parece. Y voy a poner 3 ejemplos, 3 grietas, que vamos a llamarles así, 3 grietas en ese mapa que nos pensamos que tenemos. Bueno, la primera grieta. Imagina que estamos construyendo el mapa de cómo funciona el mundo. Y la ciencia para construir ese mapa se apoya en una herramienta muy concreta.
Observas un fenómeno, lo repites un montón de veces, ves un patrón y a partir de ahí formulas una ley. Es lo que se llama básicamente razonamiento inductivo. Y bueno, podemos decir que funciona. La mayoría de las cosas que damos por sabidas se construyeron de esta manera. Pero hay un problema con todo esto. Y lo señaló no ayer, sino hace casi 3 siglos, un filósofo escocés que se llamaba David Hume. Y bueno, en lugar de leerlo yo, lo dice mejor una de nuestras compañeras de la comunidad de WhatsApp del podcast. El razonamiento experimental sobre los hechos se fundamenta en la suposición de que el futuro será como el pasado, pero esta suposición no se puede justificar racionalmente, ya que la conexión necesaria entre causa y efecto no es algo que percibamos. Así, el conocimiento científico se basa en una creencia, no en la certeza. Por otra parte, Bertrand Russell, otro filósofo, lo ilustró con un pavo, lo cual me parece divertido, en cierto modo. Es decir, imaginad un pavo en una granja. Llega el primer día, le dan de comer a las 9 de la mañana, llega el segundo día también, y al otro, y así día tras día durante meses, el pavo confirma su teoría, ya que cada mañana a las 9 llega la comida. Y todo esto hasta que le llega la mañana del día de Acción de Gracias. Y claro, os lo podéis imaginar, en lugar de darle de comer, le retuercen el cuello y se acaba su historia. Pues ya está, ahí está el problema entero. Por muchas observaciones que acumulemos, el pasado no puede garantizar el futuro. Y bueno, esta sería la primera grieta de ese mapa que estamos comentando. Bien, de todas maneras, podemos pensar, vamos a ser un poco más modestos. Si esto de inducir leyes no es del todo seguro, pues quedémonos solo con los hechos. Es decir, acumulemos hechos, muchísimos hechos, todos los que podamos, y vamos a construir el mapa solo con piezas que tengamos comprobadas. Vale, pero ahí aparece la segunda grieta. Y esta la señaló un matemático francés que se llamaba Henri Poincaré. Y otra vez lo vamos a escuchar de otra persona que pertenece a la comunidad del podcast en WhatsApp. La ciencia se construye con hechos, como una casa con piedras. Pero una colección de hechos no es una ciencia, como una pila de piedras no es una casa. Henri Poincaré. Pues eso, acumular no basta. Hace falta arquitectura, hace falta estructura, hace falta una hipótesis, una teoría, alguien que decida qué piedra va y dónde. Y bueno, esa decisión no la dictan los hechos por sí solos, claro. Y luego además está la tercera grieta, que esta es la que más me gusta, es la más vertiginosa y es la que abrió la física del siglo XX. La formuló Werner Heisenberg y dice más o menos así. La observación en la ciencia natural no nos muestra directamente la realidad independiente del observador, sino la interacción entre el observador y el fenómeno observado. El acto mismo de observar altera al observado. Es decir, ni siquiera los hechos son del todo neutros, ya que el que mira ya está dejando huella en lo que mira. En fin, tenemos aquí 3 grietas. La primera, que la inducción no garantiza el futuro. La segunda, que los hechos no se ordenan solos. Y la tercera, que el que mira altera lo mirado. Es decir, tenemos 3 avisos serios para cualquiera que quiera dibujar el mapa del mundo. Y aquí me viene una pregunta que llevo años haciéndome y que en realidad es la pregunta de este episodio. Es decir, si el mapa tiene esas 3 grietas, ¿cómo es que el mapa funciona tan bien? Porque sí, ya sabemos que funciona. De hecho, ahora mismo estáis escuchando esto gracias a las telecomunicaciones, a la computación, semiconductores, fibra óptica y unas cuantas cosas más. La ciencia, esa cosa de la que llevamos rato hablando, funciona así. ¿Pero por qué? ¿Y por qué casi ningún investigador se detiene nunca a pensar en estas grietas mientras hace ciencia? Pues bueno, para hablar de todo esto, he ido a buscar a 2 personas que llevan años pensándolo. Y hoy nos acompañan Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid, y María de la Paz, filósofa de la ciencia en la Universidad de Sevilla.
A los dos les he hecho las mismas 3 preguntas para empezar. Y bueno, empezamos con Alfredo. Le hice la pregunta más amplia que se me ocurría, la cual es: ¿qué problemas o situaciones estudia la filosofía de la ciencia? La filosofía de la ciencia reflexiona sobre el fenómeno que llamamos ciencia, y como este es muy amplio y tiene muchos aspectos, también la filosofía de la ciencia ha de ser muy amplia y tener muchos aspectos. Yo llevo ya décadas abogando por una filosofía amplia de la ciencia, que considere la ciencia no solo como una serie de enunciados escritos en libros de texto o en artículos de revistas especializadas, sino también en términos más generales como acción, como actividad humana, personal y social. Y si consideramos la ciencia así, en este sentido amplio, entonces la filosofía de la ciencia es una disciplina filosófica interesantísima, frente a la cual se abren numerosos problemas de carácter lógico, por supuesto, y epistemológico y ontológico, pero también problemas de carácter ético, es decir, cómo se investiga, cómo afecta la ciencia a nuestra vida, cómo se integra en un horizonte humano de sentido, problemas de carácter político, quién gobierna la ciencia, qué relación tiene la ciencia con la democracia, con nuestra libertad, con nuestra dignidad, problemas también de carácter estético, es decir, hay aspectos, calidades de belleza en la producción científica, cómo se relaciona la ciencia con el arte, qué tipo de metáforas se utilizan en ciencia. Todo esto constituye una especie de poética de la ciencia, que atañe a la creatividad científica. Tenemos que ocuparnos también en filosofía de la ciencia de la enseñanza de la ciencia, es decir, de los aspectos didácticos de la misma, de la comunicación social de las ciencias, cómo se comunica, cómo se comparte la ciencia con la sociedad en general, incluso de los aspectos teológicos, digamos, en qué sentido la ciencia puede aproximarnos o acercarnos a Dios. Todo esto en su conjunto constituye una filosofía de la ciencia amplia, que no se limita a los aspectos lógico-lingüísticos del conocimiento científico, sino que toma la ciencia en su conjunto, como actividad, como acción humana, personal y social. Pues una amplitud enorme, ¿verdad? Aspectos lógicos, epistemológicos, ontológicos, sí, pero también éticos, políticos, estéticos. La poética de la ciencia, fijaos, la enseñanza, la comunicación e incluso la teología. Alfredo lleva décadas defendiendo esta filosofía amplia, la que toma la ciencia no solo como enunciados de libros de texto o de artículos de revista, sino como acción humana, personal y social. Bueno, pues a María de Paz le hago la misma pregunta. Su tradición viene de otra orilla, de Sevilla, no de Valladolid, y se mueve mucho entre la historia y la filosofía de la ciencia. Vamos a ver cómo lo plantea ella. La filosofía de la ciencia consiste en la reflexión y el análisis crítico sobre las ciencias. Así que, ¿qué es lo que se entienda por filosofía de la ciencia? Depende de qué se entienda por ciencia. De una manera amplia, se puede incluir tanto el análisis de las ciencias naturales como el de las sociales. Y en un sentido extendido, se puede poner dentro también de la filosofía de la ciencia esa disciplina llamada estudios de ciencia o Science Studies, por su título en inglés, que incluye estudios históricos y sociológicos, además de filosóficos. La ocupación clásica de la filosofía de la ciencia tiene que ver con el examen de los fundamentos y métodos de la ciencia, así como de sus implicaciones. Esto significa que presta atención al desarrollo y establecimiento de teorías y prácticas científicas, así como a sus procedimientos y resultados. En la medida en que consideramos la ciencia como conocimiento, la filosofía de la ciencia está muy emparentada con la epistemología o teoría del conocimiento, que se encarga del estudio del contenido de conocimiento, de las condiciones de su producción y de qué es lo que determina algo como conocimiento. Así, al restringir el campo al conocimiento científico, surge una disciplina que comparte inquietudes y objetivos con la epistemología,
pero con un carácter propio, cuya misión principal será la exploración de zonas comunes entre la filosofía y la ciencia, la comprensión de sus interrelaciones y la consideración de las aportaciones que puedan darse entre una y otra. Bueno, pues María afina con un matiz que a mí me parece muy importante, y es que la filosofía de la ciencia comparte territorio con la epistemología, con la teoría del conocimiento, pero tiene un carácter propio, ya que explora las zonas comunes entre la filosofía y la ciencia. Y fijaos en una cosa, esto me ha llamado la atención. Los dos enfocan la disciplina desde la filosofía y no como algo aparte. Y esto me lleva justo a la segunda pregunta. Es decir, si hablamos de filosofía y de ciencia juntas, ¿cuándo decimos que surge esta rama como tal? Es decir, ¿cuándo aparece la filosofía de la ciencia? Vamos otra vez con Alfredo primero. Existe filosofía de la ciencia desde Platón, por lo menos. Aristóteles fue un gran filósofo de la ciencia y aún hoy resulta una inspiración para pensar la ciencia. En la Edad Media, Tomás de Aquino, Occam, durante la modernidad, la mayor parte de los grandes filósofos pensaron sobre la ciencia. Por supuesto, Descartes, Bacon, los empiristas, Leibniz, Kant fue un gran filósofo de la ciencia. En Nietzsche encontramos filosofía de la ciencia y así hasta nuestros días, digamos hasta Habermas. Sin embargo, algunos sostienen que la filosofía de la ciencia nació con el neopositivismo. Bueno, desde el punto de vista de los contenidos, obviamente no es así. Hay filosofía de la ciencia, al menos desde Platón. En cierto modo se puede decir que hay un nacimiento de la filosofía de la ciencia en los años 30 del siglo XX, pero solo en el plano institucional, en la medida en que se crearon revistas, congresos, cátedras, no en cuanto al contenido. Además, para los neopositivistas, la filosofía de la ciencia no era una rama de la filosofía, era un sustituto de la filosofía. Pretendían con ello, con la nueva filosofía de la ciencia, reemplazar toda la tradición filosófica. Fue un intento fracasado, como sabemos. Entonces, la filosofía de la ciencia, por lo menos a partir de mediados del siglo XX y a partir de las obras muy especialmente de Thomas Kuhn y de Karl Popper, comienza un movimiento de reincorporación, de vuelta a casa. La casa de la filosofía de la ciencia es la filosofía. Tiene que estar conectada con el resto de las ramas de la filosofía, con la metafísica, con la filosofía práctica, con la estética, etc. Los filósofos de la ciencia actuales, los que trabajamos hoy día, tenemos esta tarea, esta responsabilidad, la de hacer regresar la filosofía de la ciencia a la casa común de la filosofía, de la que nunca debió salir. Por lo tanto, en resumen, existe filosofía de la ciencia al menos desde Platón. El intento de reemplazar la filosofía con la filosofía de la ciencia constituyó más bien un lastre para esta segunda, y la filosofía de la ciencia post-neopositivista es una filosofía de la ciencia de regreso, de retorno a la casa común que es la filosofía. Pues mira, una respuesta en cierto modo provocadora. Alfredo nos dice que la filosofía de la ciencia es tan antigua como Platón. Vamos, prácticamente desde que hay filosofía. Y que lo que muchos consideran su nacimiento en los años 30 del siglo XX con el Círculo de Viena fue solo un nacimiento institucional, por las cátedras, revistas, congresos, etc. Y de hecho, según él, ese intento de los neopositivistas de sustituir toda la filosofía por la filosofía de la ciencia fue más bien un cierto lastre. Lo que hacen los filósofos actuales es justo lo contrario, devolver la disciplina a su casa común, que es la filosofía. Pero bien, ¿y María coincide con esto? ¿Tiene un enfoque quizás más institucional? Vamos a escucharlo.
Es tradicional considerar la filosofía de la ciencia como una disciplina propia del siglo XX. Esto se debe a que su difusión en las instituciones académicas ocurre precisamente durante este siglo y a que es también en el siglo XX cuando se independiza de la epistemología. Aún así, cuando filósofos considerados como clásicos, por ejemplo los griegos, Platón y Aristóteles, o más modernos, pero que siguen siendo clásicos de la filosofía, como Kant, abordan el conocimiento, no separan aquello que podríamos considerar específico del conocimiento científico de cuestiones más generales de epistemología, como qué es la verdad, cuáles son los límites del conocimiento humano o cómo se justifica el conocimiento. Esto se debe en parte a la confluencia entre lo que se considera ciencia y lo que se considera conocimiento. Si tomamos, por ejemplo, la palabra griega episteme, puede traducir perfectamente los dos conceptos. Sin embargo, el auge y especialización de la ciencia trajo consigo consecuencias para la filosofía, como es precisamente la emergencia de disciplinas más especializadas que atendieran cuestiones científicas concretas, lo que probablemente explica el surgimiento de una disciplina académica particular, pese a que la discusión filosófica en torno a la ciencia haya existido siempre. A mí, para pensar la cuestión histórica, me gusta en parte pensar en el aspecto institucional, pues la existencia de instituciones es requisito fundamental para el conocimiento científico y también lo es para la filosofía de la ciencia entendida como una disciplina específica. Tradicionalmente, y sobre todo en el mundo anglosajón, que es en el fondo el que ha dominado la disciplina durante mucho tiempo, se sitúa el origen institucional en la Cátedra de Historia y Teoría de las Ciencias Inductivas de la Universidad de Viena, que comienza a ocupar el filósofo Moritz Schlick en 1922. Sin embargo, esta cátedra no fue la primera. La primera fue en la Escuela Politécnica de Zúrich, la famosa ETH, donde después estudió Einstein, aunque no filosofía de la ciencia necesariamente. Y además la cátedra de Viena existía antes de que Schlick tomara posesión de ella. De hecho, se crea en 1895 para el físico y filósofo Ernst Mach. ¿Qué podemos decir entonces del origen de la filosofía de la ciencia? A mí me gusta citar al historiador y filósofo francés Anastasios Brenner, quien dice: si la filosofía de la ciencia no tiene un comienzo absoluto, pensamos que las discusiones del paso del siglo XIX al XX representan una etapa crucial en la constitución de la disciplina tal como la conocemos. Con esta afirmación, lo que quiero destacar es que situar a un momento concreto, 1922, cuando Schlick ocupa su cátedra, por ejemplo, o a un autor, al propio Schlick, o un grupo, el Círculo de Viena, como creadores, descentra el interés de la disciplina para transformarlo en poco más que una disputa sectaria. Para mí, el interés es precisamente el pensamiento filosófico en torno a la ciencia, y lo sitúo con Brenner en este momento, el último tercio del siglo XIX, porque este periodo es famoso por los problemas filosóficos que plantea la ciencia y por la discusión de filósofos y científicos acerca de estos problemas. Pues coincide en lo grueso, vamos. Pero da un dato que me parece muy interesante. La Cátedra de Viena de 1922, la que muchos toman como fundacional, no fue la primera. Ya había otra antes, en la ETH de Zúrich. Y la propia Cátedra de Viena se había creado en 1895 para Ernst Mach, o sea, mucho antes. Y lo bonito de lo que dice María, en mi opinión, es que rechaza fijar un solo origen para no convertir la disciplina en lo que ella llama una especie de disputa sectaria. Y al final, igual que Alfredo, sitúa el momento clave en el último tercio del siglo XIX, cuando filósofos y científicos están discutiendo codo con codo. Y bueno, vamos ahora entonces con la tercera pregunta, que es una de las que más me gustan, sobre todo si os queréis poner a leer sobre este tema. Entonces le pedí a los dos que recomendaran 3 libros o autores clave para poder empezar en este interesante mundo. Alfredo, tú primero. Como libros introductorios a la filosofía de la ciencia, yo me remitiría a algunos clásicos. Por ejemplo, a la obra de Pierre Duhem, un pensador y científico francés de finales del XIX, principios del XX. Duhem es D-U-H-E-M. Su obra clave en este sentido se titula La teoría física y está traducida al español.
Pero también recomendaría los textos de Karl Popper, de Thomas Kuhn, de Paul Feyerabend. Por ejemplo, de Popper creo que se puede leer con mucho provecho Conjeturas y refutaciones, o incluso algunos de sus libros más recientes como La responsabilidad de vivir. De Thomas Kuhn, el clásico de los clásicos, La estructura de las revoluciones científicas. Y Paul Feyerabend constituye una puerta de entrada a la filosofía de la ciencia muy interesante, porque es un autor eh, polémico, provocador, eh, retador, digamos, y al mismo tiempo incluso divertido de leer. Su tratado contra el método es un libro muy recomendable. La ciencia en una sociedad libre, incluso su autobiografía titulada Matando el tiempo. Por otro lado, el último libro que conozco que se ha publicado sobre filosofía de la ciencia, como libro introductorio a esta materia, recién salido del horno, es la obra de un colega de la Universidad de Málaga que se titula La ciencia en cuestión. El autor es Antonio Dieguez. Y bueno, aquí ya se reconoce, como no podía ser de otra manera, que la filosofía de la ciencia ha de tratar sobre el fenómeno científico en todas sus dimensiones, no solo en sus dimensiones lingüísticas, sino también en sus aspectos prácticos. Es decir, que la filosofía de la ciencia se tiene que ocupar de la ciencia como actividad humana. Bien, pues estas serían mis recomendaciones para poner pie en la filosofía de la ciencia y a partir de ahí interesarse por los temas que trata y poder seguir profundizando y consultando a otros autores. Pues bueno, 5 autores en realidad, con el bonus del final: Pierre Duhem, Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend y, recién salido del horno, Antonio Dieguez, con La ciencia en cuestión. Spoiler, es posible que venga en otro episodio del podcast. 100 años de filosofía de la ciencia, fijaos qué barbaridad, condensados en una lista de lectura. Si habéis anotado solo un nombre, anotad Kuhn, por ejemplo. Y vamos a ver si María coincide o si nos da una lista distinta. A ver, la pregunta es difícil, pero el primero que me viene a la cabeza es la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. Y además seguro que, bueno, aparte de que mucha gente lo haya leído, pero seguro que preguntándole a muchos filósofos dicen este. La obra de Kuhn es una obra clave porque inicia o se conoce como la obra que inicia el giro historicista y cambió de alguna manera una manera de hacer, la forma de hacer filosofía de la ciencia hacia una forma que tenía más en cuenta el propio desarrollo de las teorías, que de alguna manera consideraba que había que estudiar también la génesis de las teorías y que había cambios históricos en la ciencia. La segunda obra que recomendaría, aunque es un poco difícil para el público general, pero creo que realmente es muy buena, es Representar e intervenir de Ian Hacking. Es una obra que también es clave porque también inicia un giro clave, ¿no? Que es el giro a la práctica o el giro hacia la experimentación que se da hacia los años 80, ¿no? La de Kuhn se publica en 1962 y la de Hacking, si no me falla la memoria, es en 1983. Y bueno, es una obra muy importante porque se toma muy en serio la experimentación, ¿no? Quizá es la primera vez que aparece de manera sistematizada un estudio de la filosofía de la experimentación y que la actividad experimental, que es una actividad tan fundamental para los científicos, se considera como muy importante dentro de la ciencia, ¿no? Mientras que hasta entonces muchos filósofos de la ciencia habían prestado fundamentalmente interés a las teorías. Es verdad que ha habido otros trabajos anteriores en experimentación, pero quizá Hacking es el que bueno, pues vino a hacer famoso este giro a la práctica científica.
Y para la tercera, pues me gustaría citar una tradición un poco diferente. Thomas Kuhn es americano, Ian Hacking es canadiense, pertenecen los dos a la tradición anglosajona y además es muy siglo XX, y me gustaría irme un poco más para atrás y recomendar como tercera obra una obra de 1902 que es Ciencia e Hipótesis, y que no es de un filósofo de la ciencia profesional, sino que está escrita por un matemático, pero un matemático que tiene muchas inclinaciones filosóficas, que es Henri Poincaré. Em, Esta es una obra muy filosófica, pero que él consideraba que era un poco de popularización o divulgación científica. Claro, si comparamos el trabajo de Poincaré con lo que hoy es la divulgación científica, es muy, muy diferente. Ciencia e Hipótesis aborda de una manera filosófica muchas cuestiones, desde el problema de la continuidad de los números, pasando por las geometrías no euclidianas, el estatuto de los principios de la mecánica, y cómo los nuevos desarrollos en electromagnetismo del último tercio del siglo XIX van a cambiar de manera definitivamente la física, ¿no? De tal manera que la física ya no es mecánica, sino que bueno, pues es algo más. Y bueno, pues me parece que ese recorrido, que aunque tampoco es fácil, que hace por esta diversidad de disciplinas en un libro que es bastante corto, pero que yo considero que es muy profundo, pues también puede ser una buena manera de entrar, aunque después sea un libro que a lo mejor hay que leer varias veces para entenderlo. Pues fijaos, coincidencia plena en Kuhn, el clásico de los clásicos. Y qué bonito esto. María cierra su lista con Henri Poincaré, el matemático que ya nos sonaba del principio del episodio. Ciencia e Hipótesis, 1902. Un libro escrito por alguien que se gana la vida en otra cosa, pero que entiende perfectamente lo que es pensar la ciencia desde dentro. Y bueno, hasta aquí las 3 preguntas que dibujan el mapa oficial del campo. Y fijaos qué interesante. Alfredo y María, 2 voces, 2 universidades, 2 generaciones distintas, y coinciden en lo grueso. Es decir, podríamos acordar que el mapa es el mismo para los dos. Pero, y os anuncié esto al principio, mucho ojo aquí, los mapas tienen zonas blancas, sitios sin marcar, por ejemplo. Y esas zonas no se va a buscar consenso, se va a explorar. Aquí me llevé a María sola, porque las 3 preguntas que vienen son justo eso, zonas blancas. Le pregunté qué temas la filosofía de la ciencia apenas ha tocado todavía. ¿Qué científicos, los que en teoría están al otro lado, los que se supone que solo hacen ciencia, han contribuido en realidad a la filosofía de la ciencia? Y si hay alguien que no sea ni filósofo ni científico de profesión que haya sabido decir algo importante sobre todo esto. Os aviso ya, la última me ha hecho pensar bastante. Pero bueno, vamos con la primera. ¿Hay aspectos de la ciencia que la filosofía no haya tocado todavía o que haya tratado en muy poca extensión? Así de buenas a primeras, lo primero que se me ocurre ante esta pregunta es que sí. Si tenemos en cuenta que se publican anualmente miles y miles de páginas en ciencia, multiplicamos eso por desde que se inician las publicaciones científicas, y que además hay y ha habido a lo largo de la historia muchísimas más personas dedicadas a la ciencia que a la filosofía en general y a la filosofía de la ciencia en particular, estoy segura de que hay muchísimos temas que la filosofía no ha tratado. De todas maneras, podríamos pensar en algunas cuestiones que tradicionalmente han sido poco tratadas, pero que ahora empiezan a tener más relevancia. A ver, cuando digo ahora me puedo estar refiriendo a los últimos 40 años, ¿no? Por ejemplo, los estudios de género o estudios filosóficos sobre sesgos de género en ciencia. Esto, pues, en los últimos 40 años ha empezado a tener más relevancia. Y otra cuestión que quizá más recientemente, no tanto en los últimos 40 años, es cómo, digamos, el mundo occidental ha tratado la acientificidad de otras culturas, ¿no? Tendemos a considerar que la ciencia es un producto exclusivamente
occidental, ¿no? Con esta idea de que nace a partir del paso del mito al logos en Grecia, nacen juntas la ciencia y la filosofía, y esto ha hecho que despreciemos otras tradiciones que han podido tener aspectos científicos relevantes. No me estoy tanto refiriendo a cuestiones, por ejemplo, de desarrollo experimental o de altas teorías científicas, pero quizá una cuestión interesante es, por ejemplo, pues el estudio de las matemáticas en otras culturas o de la óptica árabe, ¿no? Pues por poner un ejemplo, la matemática china antigua es bastante encomiable, y también hay desarrollos en la India, si no me equivoco, hacia el siglo XII-XIII, y bueno, pues todo esto son estudios interesantes que en los que todavía queda mucho por hacer, y cuyo impacto para nuestra tradición filosófica pues no está todavía bien medido, ¿no? Porque en muchos aspectos pues yo considero que seguimos siendo muy eurocéntricos, independientemente de que a grandes rasgos sí que considero que la ciencia es un producto occidental, pero esto no quiere decir que no haya otras culturas que hayan tenido también tradiciones científicas. Pues mira, dos zonas blancas enormes. Una son los sesgos de género en la ciencia y la otra, y esta a mí me toca personalmente, el eurocentrismo. Esa idea que damos absolutamente por sentada de que la ciencia nace del paso del mito al logos en Grecia y por tanto es un producto exclusivamente occidental. Y mientras tanto, la matemática china antigua, la óptica árabe, los desarrollos indios del siglo XII, despreciados por simple inercia cultural. Bueno, vamos a la segunda pregunta, esta segunda ronda. Hablamos de filosofía de la ciencia, pero ¿hay científicos, investigadores de carne y hueso, no filósofos profesionales? ¿Hay científicos que hayan contribuido a esta disciplina desde el otro lado? Bueno, en primer lugar, yo es que no considero que haya dos lados, ¿no? No están por un lado la filosofía y por otro la ciencia. Es verdad que actualmente se encuentran académicamente separadas, pero en un origen ambas disciplinas están juntas. Podemos pensar, por ejemplo, en los filósofos presocráticos, que son investigadores de la naturaleza y que se hacen preguntas que podríamos considerar tanto científicas como filosóficas. Por supuesto, excluyendo la idea de observación, no están utilizando sofisticadas técnicas de investigación o sistemáticas como las que tenemos hoy, pero la filosofía y la ciencia no constituyen dos lados. Y sin irnos tan atrás como a los presocráticos, podríamos pensar en alguien como Newton, cuya obra principal se llama Principios Matemáticos de Filosofía Natural, y que ocupa una cátedra de filosofía natural. Por supuesto, Newton hoy es considerado un científico y hay gente que no lo considera un filósofo, pero sus contribuciones son en el sentido de que nos aportan conocimiento y nos ayudan a entender el mundo de una determinada manera, tanto científicas como filosóficas. Además, en el libro 3 de esta obra tenemos las reglas del método de Newton, ¿no? Que son las reglas para precisamente avanzar en esa filosofía natural. Así que incluso desde el punto de vista metodológico podríamos decir que se ocupó de ello. Em, los casos que más me gustan, de todas maneras, son esos filósofos científicos que trabajaron, o filósofos científicos o científicos filósofos que trabajaron en el último tercio del siglo XIX o en la transición del siglo XIX al XX. Figuras como Heinrich Hertz, Ernst Mach, Henri Poincaré, Ludwig Boltzmann, incluso podemos pensar en Maxwell, y un poquito más tarde podemos pensar en el propio Einstein, en los padres de la teoría cuántica, Heisenberg, Bohr, de Broglie. Todos ellos hacen reflexiones filosóficas a partir de su trabajo en ciencia. A veces parecen más bien unas reflexiones de segundo orden, y a veces son reflexiones que emergen más directamente de su propia práctica científica. Para mí, una de las contribuciones más importantes es al terreno de la filosofía de la ciencia, es en la obra de Henri Poincaré lo que posteriormente se ha llamado, porque nunca utilizó este nombre,
el convencionalismo. Poincaré considera que nosotros no determinamos de manera empírica una geometría, sino que lo hacemos de manera convencional, pero esto no significa de manera arbitraria. Y me parece precisamente en esta idea, ¿no?, de que es algo que no se puede saber a priori, pero que tampoco se determina de manera completamente empírica, y esta creación de la noción de convención aplicada primero al terreno de la geometría y después a la mecánica y a la física, me parece una gran contribución, que en algunos aspectos ha sido muy mal entendida después por algunos filósofos, pero que también ha sido valorada por otros. El propio Einstein, aunque no estaba de acuerdo en las visiones de Poincaré, valoraba muy positivamente la contribución de Poincaré. Así que sí, hay muchos científicos, pero no desde el otro lado, sino desde la propia filosofía, a lo mejor no siendo filósofos profesionales, pero hay muchos científicos que han contribuido a la filosofía de la ciencia. Pues María nos da una lista que es prácticamente una genealogía de la física moderna. Newton, cuya obra principal se llamaba literalmente Principios Matemáticos de Filosofía Natural, fijaos qué título, luego Hertz, Mach, Boltzmann, Maxwell, Einstein, los padres de la teoría cuántica, Heisenberg, Bohr, de Broglie, y se queda especialmente con Poincaré y su convencionalismo. Otra vez Poincaré, otra vez Heisenberg. Los nombres que habría en este episodio reaparecen aquí como filósofos. Fijaos qué bonito el círculo que se está cerrando. Y bueno, vamos con la tercera de esta segunda ronda y última pregunta. Y esta, lo digo en serio, es la que más tiempo llevo dándole vueltas. Es decir, si los científicos pueden filosofar, ¿puede alguien que no sea ni filósofo ni científico de profesión también aportar a la filosofía de la ciencia? Esta es una pregunta difícil, primero porque, bueno, pues aunque soy historiadora y filósofa de la ciencia, pues es posible que no conozca absolutamente todo de mi disciplina, porque tampoco lo leo todo. Pero así, contestando rápido, hay un nombre que me viene a la cabeza y es el de un sociólogo de la ciencia. Es verdad que podemos considerar la sociología como cercana a la filosofía, pero también es una disciplina propia, ¿no?, que tiene sus propios métodos. Este sociólogo se llama Robert Merton, y una de las contribuciones que hizo Merton es proponer un ethos de la ciencia, es decir, un tipo de comportamiento que tenía que ser respetado y reconocido por los científicos. Y es curioso porque este ethos, que se expresa en unas normas, él lo extrae por un lado, de estudios históricos, pensando que históricamente hay muchos científicos que, cuando sus trabajos han sido validados, ¿no?, pues cuando se han verificado, cuando han funcionado bien, cuando no ha habido mala praxis y todas esas cosas, han seguido estas reglas, y entonces en este sentido las considera descriptivas, pero al mismo tiempo son prescriptivas porque constituyen unas normas según las cuales debe comportarse el científico. Estas normas se abrevian en unas siglas que son CUDOS en inglés, o CUDEO podría ser en español, y consisten en: la primera, la que representa la C, es el comunismo, o para que se entienda bien, comunalismo, es decir, que la ciencia es una actividad comunitaria; universalismo, que la ciencia no tiene patria; desinterés, que la ciencia debe ser una actividad no que se haga en aras del interés económico o del interés personal del investigador, sino en ese sentido desinteresada; y la E y la O en inglés la O y la S, ¿no?, representan el escepticismo organizado. Esto quiere decir que el científico debe de tener una cierta actitud escéptica hacia su trabajo para que éste sea comprobado, ¿no?, para que éste pueda ser sometido a prueba, de tal manera pues que no sea a la primera, ¿no?, que pues una hipótesis se dé por válida, sino que las cosas hay que contrastarlas, tiene que haber repeticiones de experimentos independientes, etcétera, etcétera. Y esta es una contribución importante, porque al mismo tiempo que es extraída de análisis de trabajos históricos, es algo que reconocemos en
buena parte de lo que es la praxis científica. Entonces, bueno, me parece que Merton, sin ser filósofo específicamente y sin ser científico, puede ser un buen ejemplo de una figura que ha resultado relevante para la filosofía de la ciencia. Bueno, pues ahí lo tenéis. Robert Merton, un sociólogo, ni filósofo ni científico, un explorador desde el margen, que se pone a mirar cómo trabajan los científicos cuando trabajan bien. Y de ese mirar saca 4 normas. Las llamó Q2, por sus siglas en inglés. Y a mí me parece que merece la pena que las repasemos despacio, porque son 4 y se quedan pegadas en la cabeza. La C es de comunalismo, es decir, el conocimiento es de todos. No se patenta una idea, se comparte. La ciencia, dice Merton, es una conversación, no una propiedad. Luego la U es de universalismo, es decir, la verdad de una afirmación no depende de quién la diga, ni de dónde venga, ni de qué bandera lleve. La ciencia no tiene patria. Luego la letra D es de desinterés. Quien investiga lo hace por la pregunta, no por el provecho. El interés económico o personal no debería decidir qué es lo que se considera como verdad. Y aquí la realidad es muy complicada. Y esto lo sabemos todos los que nos dedicamos a esto, pero bueno, como norma sigue valiendo. Y luego la O y la S del final son de escepticismo organizado. En inglés, claro. Ninguna hipótesis pasa sin ser sometida a contrastación. Da igual de quién venga. La ciencia funciona porque se duda de ella y de manera ordenada. Y bueno, fijaos cómo se cierra el círculo. Habíamos empezado con Galileo, que para mirar a Júpiter tuvo que romper el mapa heredado. Y luego vimos esas 3 grietas: la inducción de Hume, los hechos sin orden de Poincaré, el observador que altera de Heisenberg. Y María, casi sin querer, en la última respuesta nos ha dado la pieza que faltaba. La pieza que permite a alguien seguir mirando incluso cuando el mapa se rompe. Una ética, un código, un acuerdo entre quienes exploran. La filosofía de la ciencia no nos da más certezas. Ya lo hemos visto, las certezas tienen grietas. Y lo que nos da son mejores preguntas. Y nos recuerda algo que a veces se nos olvida en el día a día del laboratorio, en las prisas y en la presión por publicar. Y es que la ciencia, cuando funciona, lo hace porque hay un grupo de personas dispuestas a seguir mirando, a someter sus ideas al juicio de los demás, y sin patria, sin interés propio y sin miedo a ser refutadas. Esto es algo que ya Galileo intuyó y que Merton lo formalizó. Y nosotros, cada vez que nos asomamos al telescopio, lo seguimos eligiendo. Y bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero de verdad que os haya hecho pensar, aunque sea un poco. Y bueno, si os ha gustado, ya sabéis, en la plataforma donde lo estéis escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcasts, YouTube, lo que sea, si le dais a like, os suscribís o lo compartís con alguien a quien le puede interesar, esto al podcast le ayuda muchísimo a seguir creciendo. Por otra parte, si queréis seguir comentando el episodio, ya sabéis que tenemos la comunidad de WhatsApp del podcast y podéis dejar vuestras reflexiones en audio, en texto, lo que queráis, o participar con vuestros audios en alguno de los episodios siguientes, como han hecho aquí algunas compañeras. Y bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por estar ahí, que tengáis un maravilloso día y nos escuchamos el próximo episodio. Hasta luego.